Y así como estamos sentaditos, busquen en su Biblia el libro o la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a seguir hablando acerca de los dones espirituales. Y ya vimos 3 dones espirituales en los que Dios, yo espero que le haya hablado a usted y le haya podido hacer entender de que los dones espirituales, como bien dice la palabra, son espirituales. Y es por eso que la única manera como lo vamos a comprender y lo vamos a entender es que lo veamos así, que son espirituales. Pero para ello va a ser importante que usted y yo, oiga, para ello va a ser importante que usted y yo, 1 Corintios capítulo 12, para ello va a ser importante que usted y yo entendamos que la única manera de poder disfrutar de los dones es haciéndolo así, de manera espiritual. Primera carta de los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 9. Dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que a nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, primero, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Mire qué bonito. Vamos por el cuarto don que vamos a estudiar de manera corta, pero vamos a tratar la manera de hacerlo así un poco rápido para que podamos entender cómo es que funcionan los dones. Primeramente, siempre hacemos la recapitulación para que se nos quede grabado en nuestra mente. Primera pregunta, ¿para quiénes son los dones? ¿O no? Esa es la segunda. La primera es, ¿qué son los dones espirituales? ¿Ok? Son atributos, es una manifestación del poder de Dios manifestada al ser humano. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición a los demás, en maneras prácticas. ¿Para quiénes son los dones? Para los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. Pregunto, ¿aquí vemos hijos de Dios? Para nosotros son los dones espirituales. Ahora bien, el detalle sabe cuál es, el problema sabe cuál es, que en nuestro diario vivir cristiano evangélico, en muchas ocasiones nosotros vamos a ir a orar por alguien enfermo. En muy pocas ocasiones vamos a ocupar el don de fe, y no es porque no esté activo, sino porque tenemos que tener una comunión con Dios constante para poderlo disfrutar. Por eso es que hoy en día en el cristianismo, yo no sé, pero los dones espirituales no tienen nada que ver con el emocionalismo de estar saltando, gritando, nada que ver con eso. Porque el poder de Dios no se basa en eso, el poder de Dios se basa en que usted va a ser una persona sabia para poder dar una buena respuesta. Va a ser una persona sabia para poder sobrellevar algo que a usted le está costando llevar. Y ahí es donde se manifiesta el don espiritual, en la sabiduría. ¿Qué más dice? En la ciencia. Cuando usted y yo oramos con Dios, Dios nos va a ir revelando, mira, estate tranquilo, no te movas. Usted quiere hacer algo, y Dios le dice, mira, no lo hagas así porque te va a ir mal. Ahí es donde Dios está comunicando el mensaje que quiere darle a usted para que pueda compartirlo, ya sea para con alguien o para con usted mismo. ¿Qué más dice que está el tercer don? Es el don de fe. Y en el don de fe vamos a entender que no es lo mismo la fe que tengo para salvar mi alma, la fe que tengo para promover a Cristo allá afuera, ni la fe que tenga para poder ser de bendición a los demás.
Y como por último, número 4, tenemos el don o los dones de sanidades. No es un don de sanidad, sino que es los dones de sanidades. ¿Y por qué por qué dice dones de sanidades? Porque enfermedades hay muchas. Y pregunta, ¿será que Dios no puede resolver alguna enfermedad? ¿Será que Dios no puede con alguna enfermedad? Sí puede. Con todas. Aún con aquella más difícil que ha hecho que la humanidad se pierda, ¿sabe cuál es? La enfermedad del pecado. Ahora bien, ¿quiénes de los que estamos aquí nos consideramos que tenemos el don de sanidades? Ok, vamos a ver ahí entonces. Pero de los que estamos aquí, ¿cuántos nos consideramos que tenemos el don de sanidades? Sinceramente. Porque vamos a ver cómo funciona el don de sanidades, ¿no? Porque el don de sanidades no es decir, yo voy a ir a orar y ya estuvo. No, se tiene que sanar la persona para que sea manifiesta que es el don de sanidades. Y si en vez de sanarse se muere, bueno, la sanó por completo, ¿verdad? Porque el cielo está. Don de sanidades. Vamos a ver. De los que están en casita, yo también espero que usted pueda participar con nosotros también. ¿Cuántos de los que están en casa tienen el don de sanidades? Y es bien importante esto, porque todos los que estamos aquí, como los que están vía Facebook, debemos de desear los dones espirituales. Ahora, la pregunta es, ¿los deseamos? ¿Deseamos tener un don espiritual? Ahora bien, ya vimos el de sabiduría, el de ciencia, el de fe. Esos tres como que digamos los más fáciles, pues, porque sabiduría uno puede decir, ¿verdad? Yo puedo dar un consejo, Dios me ilumina, puedo dar un buen consejo. Pero todos están amarrados, ¿sabes a qué? A la comunión que tenemos que tener con Dios. Es que mire, va a ser imposible, y no es porque Dios no pueda, no, porque el don ahí está. Lo único que Dios necesita es que nosotros nos acerquemos. O sea, no es que sea imposible para Dios que sane a alguien, no. El problema está que si nosotros queremos que Dios nos utilice para su gloria, debemos de esforzarnos por hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Pero el mundo quiere hacer lo contrario. Primero quiere arreglar su vida y después acercarse a Dios. Y es algo imposible. Porque todos cometemos errores. Y más de alguna vez vamos a ocupar ese error para decir, pues no, yo no soy digno para ser hijo de Dios. Entonces llegamos a la conclusión que el mundo ocupa esa excusa para no poder congregarse, para no recibir a Dios, para hacerse a un lado de la iglesia. Ahora bien, vamos entonces al texto bíblico. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Santiago está al final de la Biblia, hermanos. Santiago, Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. El don de sanidades. Mire qué bonito ha de ser, ¿verdad? Que usted vaya a orar por alguien y que en ese instante la persona se sane. ¿Sería bonito o no sería bonito? Mire, o sea, que diga la persona, mire, yo tengo aquí unos cálculos en los riñones, ¿se puede? Vaya, cálculos. Voy a orar por ella y ya no tiene nada. Y de eso está hablando. Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿En el nombre de quién? Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán. Mire qué interesante lo que hace el don de sanidades. Pero ahí hay muchas cosas que debemos de evaluar. La primera pregunta que hace es la siguiente. ¿Hay entre vosotros alguien que esté enfermo? Pregunto.
Levante la mano, ¿quién está enfermo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. O 7 también está enfermo. 1, 2, 3, 4, 5. Hermana Carmen. 6. Doctor. Ajá. Ahorita. Vaya, la pregunta está ahí. Vámonos al versículo 14. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llegamos a una conclusión de que el 80% de los que estamos aquí estamos enfermos. ¿Cuál es el consejo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahora bien, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? No, a mí no me miren, es cierto que tengo canas. No se refiere a las canas. No es a las canas. ¿Y a qué se refiere entonces con los ancianos? Ayúdeme, por favor. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Identifique los ancianos de aquí, de su iglesia. Vamos a ver, identifíquelos. Los ancianos de la iglesia. Vaya, identifíquelo entonces. Vaya. El representante del pastor Ángel. No miren las canas, ya les dije, no miren las canas. Vaya, ahora bien, los ancianos de la iglesia son aquellas personas que tienen una experiencia vasta en el ministerio, ¿de acuerdo? Una experiencia en ministerial. Yo puedo ser un líder de una iglesia, pero recién me acaban de poner y tengo 18 años de edad, posiblemente sea un anciano de la iglesia, pero la experiencia ministerial que yo he tenido, eso me hace a mí ser un anciano de la iglesia. En cuanto a la edad secular, llamémosla así, o natural, ¿quiénes son los ancianos? Los que ya tienen 80. Yo soy anciano. Usted está joven, doctor, no diga eso. Vaya. ¿Quiénes son los ancianos? Los que tienen mayoría de edad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al texto de nuevo para entrar al don de sanidades. Dice 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Qué van a hacer? Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Van a orar en el nombre de quién? Del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Póngala ahí, sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El don de sanidades, entonces, es el don que se manifiesta en el instante. No sé si me voy a entender. En esas cruzadas que se han hecho a nivel mundial por mucho tiempo, que van a los estadios, y mire, yo no sé usted, pero mucha gente pone en duda eso, pero como uno no sabe, hermano, uno tiene que actuar de una manera prudente, don de sabiduría ahí, pues. En todas esas, ¿cómo que le cruzadas evangelísticas, cuando vienen los evangelistas y oran y hay sanidad, hay mucha gente que ha contado testimonios que se han sanado en esa cruzada. Hay mucha gente que ha contado testimonios. Ahora, el don de sanidades es un don que se manifiesta en el instante. Prueba de ellos, ¿sabe quién lo hacía bien? Mi Señor Jesucristo. ¿O no? Vámonos a ver entonces lo que dice. Mire, vamos a ver, busquen su Biblia. Marcos 16. Marcos 16. ¿Quién hacía eso? Mi Señor Jesucristo lo hacía, pero al punto. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. O vámonos desde el 14, vámonos. Marcos capítulo 16, desde el 14 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Mira lo que dice, póngale atención, póngale mucho coco. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y se bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos, y sanarán. El don de sanidad es un don que se manifiesta en el instante. ¿De acuerdo? Ahora, el problema de nosotros es que nunca hemos experimentado algo así. El problema de nosotros es que cuando nos dicen, vengan a orar por un hermano enfermo, hasta decimos, ay no, y por eso vamos a ir a orar. No sé si me estoy dando a entender. O sea, la incredulidad de nosotros muchas veces hace que los dones no funcionen como deben de funcionar. Pero ¿sabe por qué tenemos mucha incredulidad? Porque estamos muy lejos de Dios. Porque en vez de estar cerquita del Señor, los dones lo que nos hace, ¿sabe qué, hermano? Estar cerca de Dios. Los dones nos van a motivar a poder buscar más y más y más y más de Dios. La gente dice, es que vos sos bien espíritu flautico. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Es que vos sos bien religioso. Vos sos bien espíritu flautico cuando usted quiere hacer las cosas bien. Cuando usted le habla de la palabra del Señor y le está exponiendo las cosas de una manera espiritual, es que vos sos bien espíritu flautico. Pero no, para poder disfrutar de los dones espirituales, por favor, para poder disfrutar de los dones espirituales, debemos de tener una comunión plena con el Señor. Tal vez no tanto al extremo, pero sí con ese sentido de que yo quiero estar cerca del Señor. Es que mire, cuando alguien anda cerca de Dios se nota. Bueno, cuando alguien anda caminando con el Señor, no que no cometa errores, no, que anda haciendo la voluntad de Dios en la fuerza, en lo que Él pone, en el esfuerzo que Él quiere dar, en el esfuerzo que Él quiere leer la palabra, congregarse, hacer las cosas bien, se le nota. Entonces, ¿qué dice el texto bíblico? Y estas cosas harán, y tomarán la mano de la serpiente y bebieren cosas mortíferas, no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué más pasará? Y sanarán. Entonces, el texto bíblico habla acerca de que el don de sanidad es un Dios, o el don de sanidades, perdón, no es un Dios de sanidad, es un don de sanidades. O sea, porque hay muchas enfermedades. Y para toda enfermedad hay una respuesta de parte de Dios. Entonces, debemos de entender entonces que Dios es quien va a obrar en ellas. Vuelvo y le repito. El don de sanidades es un don que se manifiesta en el instante. Y bien increíble, en el tabernáculo, aquí en el tabernáculo central, pues podemos ver a veces cuando están los cultos de oración que la gente va a dar sus testimonios. Y mucha gente dice así lo siguiente, mira, y el pastor está orando porque el que padece de cáncer, y yo puse mi mano en el Señor en el instante, mire, ya no tenía cáncer. Esa es una manifestación del don espiritual. ¿Sobre quién? Sobre la persona que está orando. Entonces, vamos a ver. Para ello, debemos de comprender también, hermanos, de que el don de sanidades está agarrado a la fe. ¿De acuerdo? El don de sanidades está a la par de la fe. Son como hermanitos que están ahí, ¿verdad? Porque sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible. Porque sin fe nosotros no podemos hacer nada. Entonces, para poder manifestar esos dones espirituales, por eso es que dice la palabra de Dios, que puede ser que usted tenga 1, 2 o 3, lo que Dios quiera darle. Porque siempre vamos a necesitar de 2, de 3, de 4. Ahora, entendiéndose, entonces, de lo que estamos hablando es de que los dones espirituales es para nosotros. Para aquellos que quieren servir al Señor. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Será que en el mundo, como dicen afuera, en el mundo mundial,
¿Habrá algún cristiano que no quiere ser agradecido con Dios? Es que todo aquel nacido de nuevo tiene esa devoción de querer ser agradecido con Dios. En el mundo general, ¿habrá algún cristiano que no le nace querer dar algo para el Señor? Es que si no le nace es porque en realidad no necesita nacer de nuevo. Porque con solo el hecho de pensar de que en aquellos tiempos, cuando comenzó la iglesia a crecer, muchos cristianos dieron su vida por el Evangelio y nosotros no vamos a dar ni siquiera un pequeño esfuerzo para poder predicar la palabra del Señor, nos deja mucho que desear. Vuelvo y les digo, allá en el oriente del mundo, el cristianismo tiene otras perspectivas a como la tenemos nosotros aquí. Allá usted no puede hablar de Jesús porque si no lo matan. Aquí usted anda con una camiseta que dice Jesucristo salva. Vaya a ponérsela allá. Usted está viviendo allá en esos lugares donde odian la fe cristiana, no va a ser así. Y hay mucha gente que está dando su vida allá por el cristianismo. Entonces, el concepto de cristianismo de allá, como el que tenemos acá, no es el mismo. Lapiceros cristianos, gorras cristianas, camiseta cristiana. ¿Qué más cristiano? Globos cristianos, todo es bien pagado ya todo. Por eso es que ya quizás si la gente desea los dones espirituales. Porque para tener los dones espirituales usted tiene que demostrar en realidad que usted es un hijo de Dios. Entonces, vamos a seguir entonces. Dijimos los primeros 4, vamos a repasar los primeros 4. El primer don es el de sabiduría. El segundo don es, el tercer don es, el cuarto es de sanidades. Primero, sabiduría. Segundo, ciencia. Tercero, fe. Cuarto, sanidades. De los 4, ¿cuántos tiene usted? Son 9. De los 4, ¿cuántos tiene usted? De los primeros 4 que hemos visto. ¿Tendremos el don de sabiduría? ¿Sabiduría? ¿Usted sabe cómo guiar su vida? Porque muchas veces cometemos el error, mire, de guiar la vida de los demás, pero nuestra vida no la sabemos guiar. Y primero debemos de saber manejar nuestra vida. Por eso es que es bien importante, hermanos, saber estas cosas, porque para así no deprimirnos aquí en la iglesia. Es bien importante saberlo para así no ser, como dice el mundo. Ahí sí actuáramos bien espíritu fláutico, religioso. Cuando queremos enseñarle a la gente y nosotros no queremos aprender nosotros. Ese sí es actuar de una manera religiosa. El don de sabiduría, el don de ciencia, ¿cuánto lo tenemos? El don de fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿De verdad? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe de que el día de mañana Dios va a proveerle en su necesidad económica? ¿Cuántos tienen fe de que Dios le va a sanar de su enfermedad? Ese don de fe se proclama. ¿Y cómo lo vamos a proclamar? Con la frente en alto, hermano. Mire, por eso en la oración decíamos, si yo tengo un montón de cosas materiales y me siento solo, deprimido y todo lo demás, no tengo nada en mi corazón espiritualmente hablando. Pero si yo tengo a Cristo de mi lado y Él me llena mi corazón, mi espíritu, mi alma, no puedo tener absolutamente nada y quizás puedo estar en un rincón de lo que sea, pero yo me voy a sentir súper bien. Y el don de fe lo que manifiesta es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué ayuda a eso, hermano, en la congregación? Ayuda a que aquí dentro de la congregación habemos uno que tenemos una fe de un 50%. Hay otros que tienen una fe de un 80%. Hay muchos de nosotros que ya tenemos años de ser cristianos y no pasamos del 20% en fe. Porque la fe la va a desarrollar usted solito con Dios. O sea, mi fe no es la misma que la suya.
Y no es porque yo no quiera compartirla, sino porque yo la trato con Dios, pues. Usted la trata con el Señor. Por eso es que uno la van a tener más alta, más pequeña, más baja, mediana, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo importante con el don de la fe? Lo importante es ayudar a los demás. Con el don de sabiduría, ¿qué es lo importante? Ayudar a los demás. El de ciencia, hablarle espiritualmente a algo. El de fe, decirle que tiene la paz. Mira, sigamos adelante, hombre. No importa. Si caemos, caigo yo también. Ya uno que se siente un poco achicopalado, ¿verdad? Un poco así todo hecho leña, ya por lo menos ya no se siente solo. Y el don de sanidades, que es un don que sería magnífico tenerlo. Ayuda a poder acercarse a alguien enfermo y que se pueda sanar en el instante. Cosas mayores harás, dice el Señor. Cosas mayores. Solamente en el nombre de quién tenemos que actuar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es importante que usted y yo veamos los dones de manera espiritual. Pregunto, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado al Señor en oración en esta semana? De lunes a viernes hasta esta hora. ¿Cuánto tiempo de escudriñar las escrituras hemos ocupado en esta semana para con el Señor? Mire, creería que todos estamos en rojo. Creería. ¿Sabe por qué? Porque los dones espirituales, la única manera de recibirlos va a ser así, de manera espiritual. No vendiendo charamusca, no andando ya vendiendo números que para la... No, eso no. Es comunión con el Señor. Y la clave la dejó Jesús, ¿sabe? Entra a tu cuarto y ora conmigo. Y cerrar la puerta. No quiero que nadie nos interrumpa. Quiero que seamos solamente tú y yo. Quiero que en realidad tengamos un encuentro personal todos los días. Es que es aburrido. Si usted es cristiano, no es aburrido, hermano. No. Si usted es cristiano, usted lo va a desear, lo va a querer, lo va a buscar. Así como cuando uno está enamorado, ¿no? ¿Cuántos nos hemos enamorado aquí? Levante la mano a los que se han enamorado más de alguna vez. Ah, solo yo me he enamorado. Levante la mano a quienes se han enamorado. Y cuando uno se ha enamorado, ¿verdad que hace la más locura, man? Que después hasta se la serenata, que un ramo de rosas, y que vamos aquí, y que nos gastamos el sueldo en comprarle cosas. Adelante. Bueno, lo que hacen los bichos es mandarle un emoticón ahí, ¿verdad? Y ese es el regalo que le dan. Hermanos, déjenme decirles que debemos de buscar la presencia del Señor. Y el momento que usted pone su pie ahí en esa gradita, cuando viene para acá, ¿sabe qué está haciendo? Buscando la presencia. Agradezcámosle a Dios por esos dones que vamos a seguir viendo, porque el siguiente don que nos toca, ¿sabe cuál es? El don de milagros. Sanidades, el otro es hacer milagros. Así que vamos a orar para poderle dar gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Dios,